Eh, Hemos terminado nuestro estudio del Espíritu Santo y ya tuvimos una semana de vacación, así que ya estamos descansados para poder continuar y para poder comenzar a aprender un nuevo tema. Eh, hace un buen par de días que platicábamos con Pastor Mauri, él me decía que veía una necesidad y quizás como eh, no sé si decir como un repaso, sino que creo que aunque hay muchas cosas que sabemos, muchas doctrinas que conocemos, a veces se nos olvidan o a veces es necesario poder volver a pensar en estas cosas. Y así fue como tomamos la decisión de poder hablar un poco sobre el tema de la iglesia, específicamente, eh, así como quizás, digamos, es mi deseo por el momento, que así como estudiamos el tema del Espíritu Santo, que fuimos bien detallados, que nos metimos ahí en buen salvadoreño a recovecos que, que a veces a mucha gente no le gusta ir, sí nos gustaría poderlo hacer y estudiar el tema de la iglesia en su totalidad o en la medida de mis capacidades poder estudiarlo, ya que el tema, pues básicamente es bien amplio. Antes de comenzar, estaba revisando un manualito que tengo por ahí, un librito, y bien interesante porque cuando vi el índice, me puse a pensar, Dios mío, los hermanos se van a morir si estudiamos todo esto. Y quiero buscar una forma en la cual lo podamos hacer eh, más, quizás breve, pero siempre tocando todos los temas necesarios, ya que hay muchos temas que, al igual que cuando estudiamos la doctrina del Espíritu Santo, a veces son un poco confusos o, o son un poco, eh, digamos, las iglesias evangélicas o la denominación evangélica como tal. eh, no hacen en ciertas formas algunas cosas. Por ejemplo, hay ciertas preguntas y que quizás a veces la gente tiene es, ¿por qué hay iglesias que tienen un solo pastor? Y por qué ahora de repente Iglesia Cristiana Real tiene tres pastores que, que están con un rol activo, digamos, que no pasa en otras iglesias? Y eso tiene una razón bíblica, tiene una razón teológica de ser, de tomar un liderazgo en esa forma. Otra pregunta que podríamos hacer es, por ejemplo, ¿por qué otras iglesias eh, bautizan en esta forma y nosotros lo hacemos en tal forma? ¿Por qué cuando servimos la cena del Señor no creemos en estas cosas? Y si creemos, todo está dentro del tema de la iglesia, todo tiene que ver con respecto al tema de la iglesia o incluso temas que a veces también son difíciles, pero son necesarios, como por qué dicen que a un hermano lo pusieron en disciplina en una iglesia o lo echaron de la iglesia. ¿Y qué significa eso? ¿Cuáles son las implicaciones? Son muchos temas que a veces no, quizás no los hemos estudiado a profundidad o vemos otras iglesias y luego vemos para adentro y nosotros decimos, pero acá es diferente. Y quizás nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué aquí se está haciendo esto en una forma? Incluso podríamos preguntar, ¿por qué en Iglesia Cristiana Real se predica en esta forma? ¿Por qué la predicación tiene esta manera de ser y en otras iglesias no predican así? Todo tiene que ver específicamente con la doctrina de la iglesia y cómo, ah, valga la redundancia, como iglesia entendemos la responsabilidad y entendemos lo que Dios nos ha entregado como, como un pueblo. Y quizás me gustaría, eh, valga ahí casi que el anuncio, me gustaría comenzar por el principio. Esta semana he estado, ya estoy de nuevo en clases y he comenzado a leer un libro en una de las materias que gracias al Señor me tocó porque también me va a servir para poder eh, estudiar lo que estamos estudiando acá y el tema del libro. El libro se llama La Iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es básicamente el libro.
Y la primera cita con la que este, este libro comienza, es decir, comienza diciendo, ¿es la iglesia importante? Hace esa pregunta, ¿importa la iglesia? Y, y cualquiera podría decir, bueno, depende o dependiendo de nuestro entendimiento de qué es la iglesia, podríamos decir sí, no, quizás, tal vez. Pero el libro comienza con una declaración muy preciosa cuando dice, ¿es importante la iglesia? Y la respuesta es definitivamente, es más que importante, es esencial. Y podríamos preguntar, ¿por qué la iglesia es esencial? Bueno, hay un versículo en Hechos, capítulo 20, versículo 28, a donde el apóstol Pablo nos dice la clave bien específicamente de por qué la iglesia es esencial. Cuando él está haciendo su despedida, él dice en el versículo 28 de Hechos 20, por tanto, cuídense de ustedes mismos y cuiden el rebaño del Señor, en el cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y creo que esa declaración en sí misma es muy poderosa. Porque si nosotros pensamos en la iglesia y nosotros decimos, es que la iglesia no importa, es que para qué hacer iglesia, por qué ir a la iglesia, qué tiene de relevante la iglesia, Eh, podemos hacer iglesia y la gente tiende a sustituir o a cambiar los términos o pensar en la iglesia en una forma muy ligera, cuando la Biblia nos dice o manda a los líderes a que cuiden la iglesia, porque la iglesia tiene algo muy especial y es que Cristo, o más bien Dios, envió a su Hijo Jesucristo para poder morir por esa iglesia, para poder adquirirla. Cristo tuvo que morir, Cristo tuvo que entregarse para poder, digamos, espero no se malentienda esto, pero en un sentido tuvo que pagar por esta iglesia. Y la pregunta sería, bueno, ¿la iglesia es importante? Y la respuesta es definitivamente. Es tan importante de que incluso el Hijo de Dios tuvo tuvo el trabajo, si lo quiere, tuvo que venir a esta tierra y en el plan de Dios, Él decidió que esa era la forma en la cual iba a salvar a la iglesia, en la cual Él iba a adquirir un pueblo y era por medio de un sacrificio. Entonces la iglesia no es algo que nosotros deberíamos de pensar a la ligera. La iglesia no puede ser interpretada o no la podemos entender como simplemente el acto de ir un domingo. No podemos entender a la iglesia únicamente como una organización social, por ejemplo, como algunos muy equivocadamente lo hacen, viendo como que es una ONG o que es eh, una empresa. Cuando Pablo dice que Cristo pagó por esa iglesia, la idea es que él vino a rescatar la iglesia, que él vino a entregarse por esa iglesia. Cristo tuvo que venir y el Señor la ganó para sí mismo y la idea es que Él en su rescate tomó esta iglesia en el sentido como alguien tomaría algo que ha adquirido, como algo que ha comprado. Esa es la idea. Algo que compró para, para salvarlo, para conservarlo, para tenerlo, para poseerlo, para ponerlo a salvo. Creo que todas esas son las implicaciones de esa declaración.
de que Cristo ganó la iglesia y compró la iglesia o adquirió la iglesia para cuidarla, para protegerla, para edificarla, para prevenir que la gente que es parte de la iglesia sea destruida. Y cada una de esas ideas caben cuando nosotros pensamos si en realidad la iglesia es importante. Es más, yo me atrevería a decir, no hay una institución más importante en la tierra que la iglesia. Y comúnmente la idea de iglesia es otra vez es malentendida. Hay pastores y no sé si el término pastor les queda. Hay líderes o hay personas que se han proclamado líderes que ellos no se ven a sí mismos, por ejemplo, como pastores, sino que ellos se ven a sí mismos como un empresario y se ponen incluso en los títulos CEO de la iglesia como que es un director de una gran corporación que debe ser manejada con cuidado mercadológico, con cuidado financiero, con cuidado estando haciendo eventos para que la iglesia pueda dar un fruto financiero, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una forma muy carnal de poder entender la iglesia, es una forma muy superficial de poder entender el término de la iglesia. Porque si nosotros pensamos en esa declaración de Hechos, que el Señor tuvo que adquirir la iglesia como una posesión para Él, y la idea es que ahí Él tuvo que hacer un esfuerzo para procurar salvar a la iglesia. Y el mismo pasaje es precioso porque dice, ok, el Señor se entregó porque Él ganó la iglesia o él puso pastores, Él puso líderes para cuidar la iglesia, porque esa iglesia es su posesión preciosa. Y es tan preciosa que Él estuvo dispuesto, y por favor lea conmigo ese versículo, porque Él la, la compró o él la obtuvo por su propia sangre. El, el medio, o si quiere la moneda de intercambio para poder comprar a un pueblo tuvo que ser la muerte de Cristo. Y cuando nosotros pensamos en la muerte del Señor, cuando pensamos en la muerte del Salvador, no, normalmente pensamos en la pasión de Cristo, pero de alguna forma errada, creo que desconectamos el propósito de la muerte de Cristo, que era para comprar la iglesia. Y lo pensamos en función de, qué bonito, y en Semana Santa la gente hasta llora y se sienten hasta mal y quieren cambiar el 6 cuando ven ahí la pasión de Cristo o cambian el 12 y, ay, no, es que qué difícil lo que Jesús sufrió. Ok, sí, amén, fue muy difícil. El Hijo de Dios, perfecto, santo, puro, sin mancha, fue entregado en una cruz por los pecadores que son la iglesia y desconectar el concepto de lo que es la iglesia de la muerte de Cristo no tiene marcha y no cuadra. Porque no podríamos despegar y no podríamos tener un entendimiento correcto de la importancia de la iglesia si nosotros no entendemos cuál fue primero la forma en la cual la iglesia fue adquirida. Y cada vez que digo iglesia, y obviamente estamos hablando de eclesiología o el estudio de la iglesia, a lo que estoy hablando es que la iglesia es un cuerpo invisible de personas que han sido compradas por la sangre del Cordero. Esa es una definición práctica de qué es la iglesia. Es un cuerpo de personas, es un cuerpo invisible, es un colectivo de personas por las cuales Cristo murió. Y esas personas fueron
compradas y, y queriendo explicar ahí un poquito ese pasaje en el contexto donde Pablo se está despidiendo de la iglesia de Mileto, luego de que han andado predicando por toda la región de Éfeso. Su preocupación es que la iglesia está o va a estar expuesta a falsos maestros. Y con lágrimas les dice él, miren, yo he predicado, yo he servido a esta iglesia, yo he entregado mi vida, he corrido mi carrera con gozo, lo he hecho en una forma en la cual yo he dado testimonio de Cristo, y, pero hay algo que me tiene preocupado y ustedes deben de cuidar a la iglesia, es lo que le está diciendo en el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros. Esa idea de mirad por vosotros es primero, cuídense ustedes mismos. Ustedes deben de cuidarse. Porque si ustedes no se cuidan y no cuidan su doctrina y no cuidan su enseñanza, va a entrar gente a esta iglesia. Y Pablo les llama en el versículo 29, van a entrar lobos rapaces que no van a perdonar al pueblo del Señor, sino que lo van a destruir. Su preocupación es muy genuina, diciendo, me da miedo que cuando yo me vaya, la iglesia va a ser expuesta a la falsa enseñanza y la falsa enseñanza va a corroer, va a contaminar, va a destruir la congregación, y esa es el peor tipo de destrucción, porque la destrucción que viene desde adentro es la más peligrosa, no es algo que viene de afuera, sino que el peligro es que la iglesia por dentro se comience a corromper y luego se corrompe para todos lados. Y la causa es bien práctica, porque el Señor la tuvo como una posesión preciosa. Y fue tan preciosa que Él tuvo que entregar su cuerpo. Fue tan preciosa que Él tuvo que entregar su sangre. Fue tan preciosa que Él tuvo que, que descender del trono de la gloria, que Él tuvo que descender desde a donde eternamente ha gobernado, y tuvo que tomar forma de siervo y tuvo que encarnarse, meterse en el cuerpo de una mujer, ser un niño, aprender obediencia de sus padres. Y Jesús tuvo siempre claro cuál era el propósito. Jesús no vino a la tierra y el Señor no vino a la tierra y andaba como pensando, bueno, a ver qué sale, así como somos nosotros, a ver qué hacemos de la vida. Aquí dándole como sin propósito. No, Jesús tenía muy claro y bien específicamente sabía cuál era su propósito. El propósito era venir y entregarse por un pueblo que se llama la iglesia. Ese era su propósito y era muy claro. Y otra vez esa idea de que él lo ganó, como ya les dije, lo ganó como una posesión preciosa, como algo que es tan querido para él que estuvo dispuesto a decir, yo me voy a entregar por este pueblo. Yo me voy a entregar por esta gente, yo me voy a entregar al punto de que voy a derramar mi sangre, y obviamente la idea es ahí, es el sacrificio de Cristo. Cristo adquirió la iglesia o hizo la iglesia, o la transacción que inicia la iglesia es la muerte de Cristo y él entregándose por él, por su cuerpo. Entonces, quizás podríamos preguntarnos, ¿es la iglesia importante? Es muy importante. La iglesia es el cuerpo, es la, es el ente, si lo quiere, más importante de la tierra, porque en las manos de la iglesia, en un sentido, están las llaves de la vida eterna y están las llaves de la muerte. La iglesia, más adelante vamos a hablar de esto, tiene una misión que es
predicar el evangelio, pero si la iglesia no va y no predica el evangelio, entonces no se corre la voz, no se escucha el mensaje. Cualquier entidad en esta tierra podría estar cerrada. Es más, el gobierno podría colapsar y nuestras instituciones podrían fracasar. Y de hecho fracasan bien seguido. Los gobiernos fracasan, los gobiernos caen, las entidades gubernamentales están llenas de corrupción, toda organización siempre tiene su lado malo porque está compuesta por hombres, pero la iglesia de Cristo no tiene eso. En la iglesia de Cristo no existe esa falla. Y ojo, que no es porque nosotros no fallemos, porque obviamente nosotros fallamos y pecamos como hombres, pero la promesa, ya vamos a leer ese pasaje, la promesa que Dios da es que Él siempre va a cuidar a su pueblo y que Él siempre va a cuidar a su iglesia, porque como ya lo establecimos en Hechos capítulo 20, versículo 28, la iglesia es ese pueblo precioso que tuvo que ser comprado por medio del sacrificio. Cuando el Señor hacía su ministerio terrenal, si me acompañan ahí rapidito, en, en Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16, nosotros podemos leer una de las declaraciones quizás más impactantes y de hecho, déjenme decírselo de esta forma. Es rara las veces en las cuales Jesús habla de la iglesia como nosotros entendemos el término. Y es en Mateo a donde por primera vez nosotros podemos hallar una explicación sobre este cuerpo que se llama la iglesia. En Mateo capítulo 16, en el versículo 13, dice, y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa pregunta, entendida correctamente, es un poquito difícil y es un poquito capciosa. Primero, porque la pregunta que nosotros tuviéramos es, ¿por qué Jesús se designa a sí mismo como el Hijo del Hombre? Fuera la pregunta. ¿Por qué Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre? ¿Por qué Jesús viene delante de sus discípulos y les dice a ellos, miren, la gente, o sea, para afuera, ¿verdad? La gente, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y esa pregunta no es una pregunta aleatoria, esa pregunta no es una pregunta capciosa. De hecho, Jesús lo que está diciendo ahí, y quizás para que me entienda, Jesús está hablándoles a la mente de un judío de ese tiempo. Y por favor, téngame un poquito de paciencia. En el libro de Daniel, nosotros leemos que el Hijo del Hombre va a reinar por siempre, que el Hijo del Hombre es aquel que va a tener el dominio por la eternidad. Y en la visión de Daniel, está en Daniel 7, no lo busques, yo se lo puedo leer ahí rapidito. Daniel está teniendo una visión y dice en el versículo 13 de Daniel 7, miraba yo en la visión de noche y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Y este vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado el dominio, le fue dada la gloria, le fue dada el reino
para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es un dominio eterno que nunca pasará. Y su reino es un reino que nunca será destruido. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, ¿y quién dicen las personas que es el Hijo del Hombre? Jesús está atribuyendo a sí mismo ese título. En otras palabras, Jesús le está diciendo, ¿quién dicen las personas que es aquel que es el rey? Pero Jesús está hablando de sí mismo. Y si usted piensa en la mente judía, el judío entendió esa referencia como que Jesús está atribuyendo a sí mismo poder, dominio, gloria, reino sobre toda lengua, sobre todo pueblo, sobre toda nación, y que su reino es un reino eterno que nunca puede ser destruido. Esas son las palabras literales que están en Daniel. Y cuando Jesús comienza a hablar sobre la iglesia, él dice algo muy similar. Les dice, ok, y la respuesta de ellos es, bueno, unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros que es Jeremías. Y entonces Jesús les pregunta, ok, ¿y ustedes quién dicen? ¿Quién decís que soy yo? Ok, es como, ok, el Hijo del Hombre es ese glorioso personaje que ha de reinar para siempre y que va a ser el Señor de toda la tierra, que va a tener un dominio eterno, que va a ser un poderoso. Ok, ¿y ustedes quiénes? ¿Ustedes qué piensan de mí? Es la pregunta de Jesús. Y Pedro le dice, tú eres el Cristo. Hace esa primera declaración, tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Es curioso porque cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el sentido que Pedro le estaba dando es, tú eres el Rey. Esa es la idea. Tú eres el Rey prometido, tú eres el Rey ungido que Dios había de traer. Tú eres ese rey que por tanto tiempo fue esperado por Israel. Tú eres aquel que ha de gobernar la tierra. Tú eres aquel que ha de gobernar todo el dominio de Dios. Todo eso Pedro se lo dice cuando le dice, tú eres el Cristo. Pedro está reconociendo que Cristo, siendo ese rey, es el Hijo del Hombre. Que Cristo, siendo el Mesías, es aquel que en Daniel se promete que va a tener todo dominio, toda gloria, todo reino sobre todos los pueblos, sobre todas las naciones, sobre todas las lenguas, que todos se van a servir delante de él y que su dominio es un dominio que para siempre será, que nunca pasará y que su reino nunca será destruido. Y Pedro en una forma muy intuitiva le dice, bueno, yo creo que tú eres el Mesías, yo creo que tú eres el Rey, yo creo que tú eres aquel que hemos esperado por tanto tiempo para que traiga salvación. E incluso llega tan lejos como decirle, tú eres el Hijo del Dios vivo. Tú eres ese Hijo de Dios, tú eres tú eres ese heredero o tú eres aquel que representas al Padre. Y entonces Jesús le responde en el versículo 17, bienaventurado eres, Simón Pedro, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne, no te lo ha dado sangre, sino que fue mi Padre que está en los cielos.
En un sentido, Jesús comienza la declaración sobre su autoridad diciendo, qué bien que sabes reconocer quién soy yo. Qué bueno que sabes reconocer que me ha sido otorgado todo poder, que me ha sido otorgado todo dominio, que me ha sido otorgado toda adoración, que me ha sido otorgado todos los confines de la tierra y que mi reino nunca va a pasar. Eh, esa declaración es clara en Mateo, ya que Mateo quiere presentarnos a Jesús como el Rey. Y aquí perfectamente en estos versículos se cumple esa descripción de Jesús siendo presentado como el Rey, que es el mismo que fue descrito en Daniel como el Hijo del Hombre. Y miren la respuesta de Jesús. Dice, ok, eres bendito porque mi Padre te lo reveló y ahora yo te voy a decir algo, te voy a decir casi que un secreto porque nadie sabe eso, y es que yo edificaré mi iglesia. Esa es una de las primeras veces que nosotros tenemos ese término iglesia. Ese término iglesia como para tenerlo como una designación de un pueblo específico, y creo que en el contexto específicamente lo que Jesús está diciendo, ok, qué bueno que entiendes que yo soy el rey y ahora te voy a decir algo, es que yo voy a levantar un reinado, voy a levantar un dominio sobre el cual yo he de gobernar en una forma como no hay otra. Yo voy a gobernar sobre este pueblo. Yo voy a edificar una iglesia. Voy a levantar una congregación o voy a construirme un pueblo. Es casi que la idea de que Él va a levantar ese pueblo. Ya que Pedro ha reconocido que Él es el Señor, que Él es digno de adoración, que Él es digno de alabanza, que su dominio no tiene fin, de que Él va a gobernar toda la tierra, que su reino será para siempre. Dice, así es. Y ahora te digo que yo voy a establecer un pueblo y ese pueblo va a ser mi asamblea, va a ser mi congregación, va a ser mi iglesia. ¿Por quién vino Jesús a hacer la obra a la tierra? Por su iglesia. Cristo compró su iglesia con su sangre y la iglesia es el tesoro precioso de Jesús. Cuando usted lo piensa en esa forma, no puede pensar en la iglesia en una forma superficial. Usted no puede seguir viendo a la iglesia como ese lugar aburrido al cual vamos los domingos, como mucha gente piensa. No puede pensar esta reunión aburrida de los viernes a donde el hermano habla mucho. No puede pensar en esa reunión aburrida de los miércoles. Ay, qué pereza ir a oír a los hermanos. Qué pereza el viernes. Por lo menos el viernes estamos en Zoom. Ni siquiera tenemos que ir. Vos, dale, conectate. No nos damos cuenta que la reunión de la iglesia es la reunión de ese pueblo que ha sido comprado por la sangre del Cordero, el cual él mismo ganó con su propia sangre. Por eso la iglesia es preciosa, por eso la iglesia es trascendente, por eso la iglesia es importante, porque a la iglesia le ha sido entregado el trabajo más precioso del mundo, que es predicar para salvar almas de la condenación eterna. Y muchas personas no están, sé que hay mucha gente que no está de acuerdo con algunos pastores o con algunos líderes, que mientras el COVID comenzó, algunos tuvieron miedo, y es natural ese temor, no sabíamos a qué nos enfrentábamos, y hubieron pastores que más pronto que tarde reabrieron sus iglesias y dijeron, miren, ¿sabe qué? Necesitamos abrir la iglesia, porque la gente se va a seguir muriendo de COVID, pero si no escuchan el evangelio, ¿de qué sirve? Se van a ir al infierno, van a ser condenados.
Y algunos pastores comenzaron este eslogan que la iglesia importa. Decían ellos, la iglesia es importante, la iglesia es esencial. La reunión de los santos es esencial, no solo porque los santos se reúnen a escuchar las palabras de Dios o la palabra de su Padre, sino porque los santos en esa reproducción de la adoración tienen la oportunidad de poder impactar las almas que se están condenando. Si usted alguna vez ha escuchado chistes, en los chistes, si usted se fija, siempre el pastor o el predicador es el primero que se muere y siempre dejan a los médicos y siempre dejan a los abogados y a los arquitectos. Y si eso lo pudiéramos cambiar en orden, creo que lo más importante fuera alguien que tuviera el mensaje de la palabra de Dios. Porque Cristo, en un sentido, Cristo no vino a entregarse por los gobiernos. Cristo no vino a morir por nuestra salud física incluso, aunque el Señor nos bendice y nos protege. Cristo vino a entregarse para que los pecadores puedan arrepentirse y esos pecadores se conviertan en la iglesia. La dimensión de esas declaraciones de Jesús son, son muy grandes. Y note que ahí en Mateo, él dice, yo edificaré mi iglesia. Es curioso, primero, porque la palabra edificar está en el futuro. Yo voy a construir un pueblo. Yo voy a hacer algo para tener este pueblo. Y la idea ahí es como cuando usted comienza a agarrar un ladrillo y le pone otro ladrillo y le echa mezcla y le echa cemento y comienza a hacer ahí una edificación. Esa es la idea. Voy a trabajar pieza por pieza, miembro por miembro, y voy a levantar a una iglesia y voy a construir esa iglesia y voy a hacer que esa iglesia sea una iglesia funcional. Voy a hacer que esa iglesia sea una iglesia que tiene vida, una iglesia que camina, una idea que tiene capacidades, una iglesia que tiene vida propia, que la vida propia depende porque Dios habita en el cuerpo que es la iglesia. Y Jesús es el primero que dice, yo voy a edificar mi iglesia. El principal interesado, si lo quiere, porque la iglesia funcione o porque la iglesia sea continua, porque la iglesia sea algo viviente y que camine y que avance y que edifique a sus hijos y que enseñe a su pueblo, es Cristo mismo. Nosotros solo somos servidores, nosotros solo somos adoradores, somos siervos inútiles en realidad, que únicamente traemos el mensaje, predicamos el mensaje, enseñamos el mensaje y, y quisiéramos, o en el corazón, creo, de cada uno de aquellos que predica la palabra del Señor en una forma fiel y con celo, quisiéramos poder reproducir la persona de Cristo en ustedes. Eso sería edificar la iglesia para nosotros. Ese sería nuestro trabajo. Pero note cómo el principal interesado porque la iglesia sea construida es Jesús. Jesús mismo es el que le da el valor a la iglesia. La iglesia o el cuerpo de creyentes no tiene valor si no tiene un Señor. La iglesia no tiene valor si no tiene un Salvador. Simplemente seríamos un grupo de personas como que fuéramos un country club o que fuéramos el Club de Leones, espero que nadie sea del Club de Leones aquí, o, o fuéramos ahí de la alta sociedad de Santa Tecla y fuéramos todos al tecleño, ¿verdad? Y ay, qué bonito, que todos son parte del club.
sería algo vano, sería algo intrascendente, sería algo sin propósito, sería algo sin vida. Pero es el deseo del Señor en este pasaje el que nos muestra que su deseo específicamente, el deseo de Cristo, era edificar la iglesia. Y note algo, y perdón que ahí voy a ir palabrita por palabrita, que dice, yo voy a edificar mi iglesia. Póngale atención a eso. Es mi iglesia, dice el Señor. Eso me preocupa mucho, porque Jesús está diciendo, la iglesia me pertenece. Yo soy el amo de la iglesia, yo soy el Señor de la iglesia. Yo compré la iglesia, yo morí por la iglesia, yo respondo por esta iglesia y yo voy a hacer con mi iglesia como yo quiero porque yo soy el Señor de la iglesia. Y cuando digo me preocupa es porque cuando alguien no hace lo que el Señor quiere en la iglesia, está siendo infiel al Señor. Porque la iglesia no pertenece a los pastores, la iglesia no pertenece a nosotros, la iglesia no pertenece a una organización, la iglesia no pertenece a una denominación, la iglesia es ese cuerpo de creyentes invisibles que existe en todo el mundo. Aquellos que ya están muertos, aquellos que al presente estamos y servimos en la iglesia y aquellos que en el futuro van a venir a ser parte de este pueblo. Esa es la iglesia, pero no nos pertenece. Todo pastor, todo líder, toda organización, quien sea que se quiere tomar esa atribución como que si la iglesia le pertenece a él, está destinado a fracasar completamente. Está completamente poniéndose y partiendo a sí mismo para el fracaso. Muchos líderes, muchos pastores, muchas denominaciones, muchas congregaciones, muchas iglesias, muchos creyentes quieren tener una injerencia sobre la iglesia en una forma pecaminosa, incluso destructiva. Y es curioso porque el Señor está genuinamente interesado en proteger a su iglesia y por lo tanto el Señor no va a dejar que nadie destruya su iglesia. Es más, si usted sigue leyendo este versículo 18, dice el Señor, y las puertas de la muerte o de los mismos infiernos no podrán hacerle frente a ella. Jesús está hablando de su iglesia, ni el mismo lugar de los muertos, dice Jesús. Ni aunque el infierno se abriera y el infierno quisiera tragarse a mi pueblo, no lo va a poder hacer. No van a poder hacerlo. Sabes, es confortante en un sentido. Y a esto me refería. La iglesia es la única entidad que va a permanecer para siempre. Es el único cuerpo, es el único club, si lo quiere en esa forma. Es la única asociación de personas de diferentes naciones, de diferentes razas, eh, de diferentes lenguas, de diferentes lados, que tienen una sola característica en común. O bueno, tienen dos o tres quizás. Todos son pecadores, pero todos han creído en Jesucristo, se han arrepentido de sus pecados para salvación y por lo tanto Cristo es el Señor de ellos. Esa es la iglesia. Un pueblo comprado por la sangre del Cordero, un pueblo que ha sido llamado de las tinieblas a la luz, un pueblo que Cristo mismo completamente está interesado y creo que sin temor a decirlo en esta forma, creo que el Señor está como um, al presente y siempre lo ha hecho. Siempre ha estado interesado en que su iglesia camine, que su iglesia prospere
y que su iglesia crezca, en que su iglesia pueda seguir adelante. Y es necesario entonces que nosotros podamos entender cuál es la misión de la iglesia, cuál es el trabajo de la iglesia, cómo debe ser la iglesia gobernada, cómo debe la iglesia adorar, cómo debe la iglesia reunirse, cómo debe la iglesia tratar el pecado, cómo debe la iglesia enseñar la palabra, cómo debe la iglesia celebrar sus reuniones. Todo eso es importante. Señor dice, ¿saben qué? Yo voy a edificar mi iglesia y lo voy a hacer en una forma tan perfecta que ni siquiera la muerte, ni siquiera el lugar de los muertos, ni siquiera el infierno, no hay absolutamente nada que pueda prevalecer en contra de mi iglesia. Esa idea de prevalecer, la idea es que no hay absolutamente nada que vaya a dominar a la iglesia, que no hay nada que vaya a tener mayor fuerza que la iglesia. La idea de prevalecer es de que hemos sometido a alguien por la fuerza o que somos más fuertes que a alguien y por lo tanto nosotros tenemos estamos por encima, digamos, si la palabra vale. Y Jesús entonces lo que está diciendo es, no hay absolutamente nada que vaya a estar por encima de mi pueblo. No hay absolutamente nada que pueda destruir a mi pueblo. No hay absolutamente nada en esta tierra, y creo que muy atinadamente el Señor lo dice, ni siquiera lo peor o lo que no tiene retroceso como la muerte o la destrucción, ni siquiera eso tiene poder sobre la iglesia. Y en un sentido, si lo piensa, el Señor mismo dice que el pecado ya no tiene dominio sobre su iglesia. El pecado no debería de dominar a los creyentes, porque el Señor ha roto esa, esa carga o esa maldición, si lo quiere, que nos fue entregada en, en la transmisión del pecado. El cristiano o el creyente verdadero que es parte de la iglesia es el único que va a poder resucitar para estar con Dios para siempre, para vida eterna. Pero aquel que no creyó en Cristo va a resucitar para la condenación eterna. Y dice Jesús, no van a poder hacer nada en contra de la iglesia. No van a poder, no van a poder prevalecer. Y le dice a Pedro, a ti te voy a entregar la administración de las llaves del reino de los cielos y la forma en que tú trabajes aquí o la forma en que tú am, administres acá será tomado en los cielos y lo que desatares va en la tierra va a ser desatado en los cielos. Muchas personas piensan en, en una forma curiosa respecto de esto y creo que ya que Jesús está hablando de la iglesia y ya que Jesús está hablando de que Él es el Señor de la iglesia y ya que Jesús está hablando de que ni siquiera la muerte tiene capacidad sobre la iglesia, cuando Jesús dice que las puertas del Hades no van a poder prevalecer contra ella y la iglesia va a tener esa idea de que lo que tú ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desates es el poder del Señor estará presente en la iglesia y en lo que la iglesia haga. La iglesia tiene en un sentido la capacidad de proclamar y de entregar y de llevar la vida eterna hacia otros. Entonces, no podemos pensar en una forma liviana en lo que es la iglesia.
No podemos pensar en una forma superficial en qué es la iglesia. No podemos pensar como lastimosamente mucha gente lo hace. Y en un sentido no puedo culpar y es más, creo que las mismas iglesias nos hemos encargado históricamente de hacer la iglesia algo tan irrelevante. Hemos convertido la iglesia muchos en un circo, a donde hay payasos, donde hay cualquier cosa, donde se arman clubes, a donde el pecado circula en medio de todos lados. Las iglesias, para no perder números o para no perder adeptos, se vuelven permisivas. Las iglesias se comienzan no me voy a malentender esto, se maquillan como el mundo. No estoy hablando de la gente que se maquilla, sino que la iglesia quiere tener esta apariencia de ser un lugar eh, que el mundo va a poder venir y todo incrédulo va a llegar a la iglesia, como cuando va al cine y se va a sentir bien. Ay, qué bonito aquí este lugar. Y todos los incrédulos queremos estar en la iglesia. Eso es un fallo de la obra de Cristo. Eso es un fallo de cómo queremos hacer la iglesia. Y se los decía cuando estábamos terminando el estudio del Espíritu Santo. Cuando nosotros comenzamos a adoptar todo lo que el mundo tiene y lo metemos en la iglesia, nos hemos comprometido con el mundo, estamos comprometidos con la cultura, pero lastimosamente al hacer eso hemos perdido el compromiso con el Señor y ya no estamos comprometidos con el Señor. Porque el mundo siempre va a tener una forma de quererse imponer y comienzan estas cosas como, ay, qué aburrida la alabanza. Cambiemos la alabanza, pongamos rap cristiano, pongamos reggaetón cristiano, adoremos con bachata cristiana. Y no estoy diciendo que necesariamente eso sea malo, pero no es el rol de la iglesia hacer eso. Si quiero ir bachata cristiana, hermano, está bueno, hágalo en su casa o en su carro, pero, pero no podemos destruir el orden que el Señor ha entregado para que sus hijos adoren en el culto, por ejemplo. Ay, es que qué aburrido, hermano, la predicación. Ay, 40 minutos, una hora, y solo Biblia. No cuentan nada, no cuentan chistes, no hablan de la novela, no hablan de las series, no hablan de estas cosas. Es que la iglesia es el lugar a donde el pueblo va y se congrega para escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. Por lo tanto, no podemos pervertir la iglesia. Hermano, pero es que hay que ser moderno. Bueno, eso podemos platicarlo, pero siempre y cuando lo que hagamos comprometa los principios que Dios estableció en su palabra, simple y sencillamente la iglesia debería de rechazarlo como algo que no es correcto para ella. Así que mis hermanitos preciosos, ya se nos acabó el tiempo, ya me pasé, perdonen. Y primeramente el Señor vamos a ir estudiando este tema de la iglesia. Vamos a ir platicando un poco sobre la iglesia, sobre algunos temas ahí que a veces también, como se los dije al principio, pueden ser eh, controversiales o etcétera, etcétera. Pero primeramente el Señor en el desarrollo de los próximos viernes, si el Señor nos da la vida, la capacidad, vamos a estar estudiando al respecto de esto. No sé si ahorita tendrán alguna dudita ahí, alguna preguntita. Tienen habilitados sus micrófonos. Pastor, buenas noches, les saluda Silvia. Disculpe que yo ya ingresé tarde, pero pues he Ah, no, logrado. hermano. Así no se vale Ah, ya. no, así no. Es por la gran trabazón que hay ahorita. No, solo rapidito, se Vale. recuerda que le comentaba la vez pasada que un doctor me había dado un libro, un folleto, donde explicaba que por qué la iglesia católica es la iglesia que dejó fundada el Señor, ¿se recuerda? Entonces, buscando, las fotos que yo le tomé, en una de ellas decía, la pregunta, ¿tienen también los protestantes el derecho de predicar la palabra de Dios?
Y la respuesta de los católicos, ¿verdad? No, los protestantes no tienen ningún derecho de predicar la palabra de Dios. En efecto, Jesús encomendó esta tarea solamente a su iglesia y no a cualquier persona o institución que lo quisiera. Por lo tanto, si lo hacen es por su propia cuenta, sin ninguna garantía de parte de Dios. Por eso hay tantos errores y tantas divisiones entre ellos. Si predicaran la verdad, todos enseñarían lo mismo y se mantendrían unidos. Entonces, se lo leo porque mi pregunta fue que yo le dije a esta persona, ¿y cómo usted cree que la Iglesia Católica es la iglesia que Dios fundó para que perseverara por siempre? Entonces, la respuesta que me dio es, me dijo, lea este librito y iba a tener todas las respuestas, pero realmente yo no encontré ninguna. Un Entonces, poquito tóxico el comentario de ese librito. sí, entonces, como en otra vez que yo voy a pasar consulta porque es mi oftalmólogo y es muy bueno, por cierto, yo puedo refutarle que donde dice que la iglesia católica es la iglesia que Dios dejó, porque no sé cómo, ¿qué opina usted al respecto? Sí, sí, hermana. Bueno, creo que la mayoría de personas que practican el catolicismo romano creen eso, que ellos son la verdadera iglesia. Ujú. Pero creo que el asunto no es tanto. Ellos tienen, por ejemplo, ellos ocupan este versículo de Mateo que estábamos leyendo, a donde dice, bienaventurado eres Simón Pedro y de Jonás, que no te lo reveló. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La asunción de ese pasaje específicamente, que normalmente tienen las iglesias romanas, es de que ahí Jesús lo que estaba diciendo es que Pedro es la roca sobre la cual la iglesia sería fundada. O en otras palabras, ellos comienzan ahí algo que en los términos de la teología de ellos se llama sucesión apostólica. Y la idea de la sucesión apostólica es que Jesús le entregó el poder a Pedro y luego Pedro se lo entregó a uno de sus discípulos y en una línea recta, digamos, o en una línea de sucesión, eventualmente, cuando la religión católico romana se estableció, el líder de la iglesia, o lo que nosotros conocemos como el Papa, dicen ellos, es directamente el sucesor de Cristo. Entonces ellos ven como una línea ininterrumpida de sucesión, como un reinado, ¿verdad? Cristo se lo pasó a Pedro, Pedro se lo pasó a alguien y este alguien se lo pasó a otro, hasta que eventualmente podemos ingresar en la historia de la iglesia y podríamos rastrear la historia del papado, ¿verdad? Esa es la forma en que ellos defienden esta doctrina en particular, con la sucesión apostólica y esa idea de que ya que Pedro es el apóstol de Cristo sobre el cual la iglesia iba a ser fundada, entonces ellos pueden atribuirse que a ellos les corresponde esa responsabilidad y cualquier persona que no sea parte del grupo de ellos, entonces no es una iglesia genuina y no es una, simplemente no son iglesias, ¿verdad? El problema es, hay un par de problemas ahí que creo que han sido una discusión larga, histórica, sobre interpretación. En realidad, ¿a qué es lo que Jesús se refiere cuando dice sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia? El problema incluso es un poquito más largo porque el nombre Pedro en hebreo es Petrus o Petros, y de ahí viene la palabra Petra, que también es piedra. Probablemente ya han escuchado ese argumento ustedes ahí. Ahora, ¿cuál es el problema de ese argumento? Bueno, primero que Jesús dice de que
él es Pedro y él ha tenido una revelación y Jesús dice que sobre esa roca él edificará la iglesia. Normalmente la interpretación que mucha gente tiene para esto es que esa roca Jesús está hablando de sí mismo. Esa es la idea, de que Jesús está diciendo sobre esta roca, o sea, sobre él, como casi como decirlo, sobre mí mismo, yo voy a levantar mi iglesia. Ahora, la pregunta sería, ¿hay algo que nosotros podamos asumir, por ejemplo, que nos diga que Pedro es la piedra y no Cristo? Bueno, quizás ahí no directamente, pero hay más pasajes que nos hablan de Jesús como la piedra angular o Jesús siendo la piedra del ángulo. ¿Y cuál es la idea de la piedra angular? La piedra angular es en una edificación, la piedra angular es la piedrita que está abajo y sobre esa piedra recae toda la construcción. Si esa piedra fuese quitada, probablemente la construcción colapsaría. Y la idea es que la piedra angular está ahí y todo lo demás está a la par o encima. Y esa piedra entonces es la piedra clave. El Nuevo Testamento nos presenta a Jesús en esa forma, como esa piedra angular. Y es más, el mismo Pedro en una predicación en Hechos capítulo 4 dice que Cristo es esa piedra angular la cual habían rechazado los judíos. En otras palabras, Pedro está predicando el evangelio. En el 4:8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio de un hombre enfermo, de que esta manera ha sido sanado, sea notorio a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, a quien vosotros crucificaste, a quien Dios resucitó de los muertos, por el hombre que está en vuestra presencia sano. Este Jesús es esa piedra que ustedes reprobaron, pero Él es la cabeza del ángulo y no hay salvación sobre otro que no sea sobre Él. Entonces ahí eso tuviésemos una contradicción. Porque si Jesús le dijo a Pedro que él era la piedra angular, Pedro, al menos en este discurso de Hechos, capítulo 4, Jesús pudiese haberle dicho al pueblo, mire, yo vengo con la autoridad que Cristo me dio, porque yo soy la piedra que Cristo ha constituido para que gobierne la iglesia. Probablemente esa sería una forma de poder entender esa manera de pensar en Mateo capítulo 16 puede ser contestada o mejor entendida la descripción de lo que es esa piedra que se refiere a Cristo mismo. Esa misma piedra angular es una referencia, de hecho, del Antiguo Testamento. Esa referencia está en Isaías, si no me equivoco, a donde se habla de que ahí hay una piedra que ha sido rechazada. El Salmo 118 también lo dice, habla de la piedra que rechazaron los edificadores. Primera de Pedro también dice exactamente lo mismo, dice, y es curioso porque otra vez Pedro está diciendo, para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y Cristo es la piedra de tropiezo, y es la roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Ya, entonces en Primera de Pedro tenemos una referencia y en Hechos capítulo 4, creo que le dije, tenemos esa otra referencia en la cual Pedro mismo atribuye que Jesús es esa piedra o es esa roca. Bueno, eso sería uno, bíblicamente. Dos, es que la historia de la iglesia no demuestra o no prueba una sucesión apostólica.
De hecho, la organización de la Iglesia Católica Romana como institución tuvo que venirse a dar hasta después de los años 300 con Constantino, siendo Constantino el gran emperador de todo el tremendo imperio romano que tuvo 1000 transformaciones. Y para poder unificar a las tribus, porque las tribus sufrían mucho de guerra, porque eran invadidas por los bárbaros, que son las tribus germanas, que eran los que ahora nosotros conocemos como alemanes, porque eran invadidos por los teutones. Todas esas invasiones hicieron que Constantino, por medio de la fuerza, tuviese que establecer una religión oficial para que todo el pueblo pudiese experimentar un tipo de paz, y por medio de las conquistas y por medio de una religión unificada comenzaron a votar esas diferencias que existían entre tribus y entre pueblos. Y es bajo esa figura de Constantino que la Iglesia Católica Romana comienza a funcionar como una institución organizada. Y ellos entonces en alguna forma quieren trazar hacia atrás que ellos fueron ah, otorgados por Pedro, porque Jesús le dijo a Pedro que él era la piedra y todo este rollo. Pero creo que hay problemas como históricos y hay como problemas más que todo bíblicos en la interpretación de ciertos pasajes, ya que Pedro no se identifica a sí mismo como esa piedra, e incluso cuando Pablo habla en Efesios capítulo 4 sobre el fundamento de la iglesia, y lo hace en Efesios 2 también, y lo hace en Primera de Corintios capítulo 14, hablando de los dones espirituales, él siempre dice que Cristo es el fundamento de la iglesia y que luego están los apóstoles y profetas. En todo caso, Pedro, siendo un apóstol, no podría ser el fundamento principal de esa iglesia porque Cristo es la piedra angular. Y hay otro problema, y con esto termino, se los prometo, que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nosotros tenemos dos personajes que sobresalen. Y uno es del capítulo 1 al capítulo 10 sobresale Pedro, y a partir del capítulo 11 en adelante sobresale Pablo. Ojo que no son los picapiedra, ¿verdad? Pedro y Pablo, sino que el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, pero lo que nosotros vemos es que de alguna forma la Biblia, no sé, no sabría si ocupar esto, pero parece que intencionadamente el énfasis se va hacia Pablo y su ministerio hacia los gentiles, y luego se queda Pedro únicamente trabajando con los judíos, digamos, en la tierra de Jerusalén. Pero en todo caso, aunque Pedro era un líder importante y era un líder prominente, Pablo también era un líder prominente. Y de hecho creo que Pablo, al menos por lo que sabemos históricamente, probablemente hizo mayor ministerio que el de Pedro. La diferencia es que Pedro caminó con Cristo directamente. Y incluso Santiago parece que fue un gran líder. Si usted lee Hechos capítulo 15 en el concilio de la iglesia, que es el primer concilio que nosotros tenemos historia, los líderes de la iglesia son Pedro, Juan y Santiago, son los más fuertes. Son son aquellos que parece que empujaban la iglesia, y aquellos que estaban trabajando en una forma con ahínco, en una forma bastante fuerte. Entonces, entiendo el trasfondo de ese librito, y normalmente esto es lo que ellos argumentan, pero creo que no hay como mucho sustento para poder sostener eso, más que creer en la doctrina de la sucesión apostólica que la Iglesia Católica tiene, y en la infalibilidad papal, porque ese es otro detalle, que si el Papa dice que es cierto, entonces tiene que ser cierto, porque ya que el Padre, ya que el Papa es el directo
descendiente de Cristo en la sucesión apostólica, por lo tanto el Papa tiene la misma autoridad de Cristo y él tiene las mismas capacidades. La doctrina se pierde, la doctrina hace un completo degenere ahí que pues, es necesario tener un montón de información para poder entenderlos. Pero creo que así como en resumido, creo que eso sería, hermano. Sí, muchas gracias, pastor. Me quedó bastante claro. Muy amable. Para servirle, hermano. Bueno, hermanos, perdón que me pasé ahí con el tiempo. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, Señor. Qué bueno recordarnos que tú te entregaste por la iglesia. Qué bueno pensar y recordar, Señor, que tú eres el principal interesado en que tu iglesia pueda ser edificada. Y te agradecemos, Señor, porque estamos comenzando un nuevo estudio. Te pedimos, Señor, que sea de bendición para la iglesia, que mis hermanos puedan ser edificados, que podamos aprender, Señor, y quizás si no tenemos el concepto correcto de lo que es tu pueblo, de lo que es la iglesia, Señor, a partir de este discipulado, Señor, podamos modificar o cambiar la forma en que pensamos con respecto al tiempo de los santos, con respecto a la adoración que los santos hacemos un día domingo o cualquier día de semana, juntos reunidos como tu pueblo, Señor. Señor, te agradecemos y te damos gracias por este tiempo. Oramos por mis hermanos que tienen necesidad, como oraba mi esposa, Señor. Sabemos que muchos de los hermanos están eh, sufriendo alguna enfermedad, algún problema, algún conflicto. Oramos, Señor, que ya que tú tienes cuidado de tu pueblo, Señor, puedas cuidar de mis hermanos, así como yo sé que ya lo haces, Padre. Te alabamos, Señor, te bendecimos y oramos también por el servicio del domingo, que puedas permitirnos, Señor, que tu palabra sea proclamada en una forma precisa, en una forma correcta y en una forma piadosa, Señor. Te alabamos, te bendecimos, en tu nombre oramos. Amén y amén.